Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su espacio de Mi alma tiene sed. Para nosotros es un privilegio de parte del Señor poder dar la más cordial bienvenida a esta hora de la noche y acompañarle en la meditación de la palabra del Señor. Recordemos, amados hermanos, que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para consolar, para animar, para fortalecer, pero también nos redarguye, también nos corrige, nos disciplina en algunos casos, pero la bendita palabra de Dios es la forma en que Dios manifiesta su amor a cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor claramente lo establece, que al que toma por hijo lo corrige. Así que en esta oportunidad, amados hermanos, nosotros estamos muy agradecidos con el Señor por el privilegio que tenemos de compartir con usted la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo sea el que vaya ministrando a cada uno según su necesidad. Y en este espacio que tenemos, amados hermanos, estamos en este momento leyendo el libro de Apocalipsis, y lo estamos haciendo con el propósito de comprender, amados hermanos, de ser enseñados en el tema del regreso del Señor. Ese es el tema principal del que hemos venido hablando, y pues naturalmente, lógicamente teníamos que llegar al libro de Apocalipsis, y estamos ahorita en el capítulo número 2. Ya hemos estado reflexionando en los capítulos anteriores, y yo solo quisiera retomar un poco sobre la iglesia de Tiatira, que fue donde platicamos brevemente en el programa anterior. Hemos estado reflexionando, amados hermanos, que aunque el mensaje de Apocalipsis se divide para 7 iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, es un mensaje actual para la iglesia de hoy. Es una iglesia, la iglesia actual, mejor dicho, está pasando quizá por algunas etapas que están descritas aquí en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Para mí pueden ser 7 situaciones o 7 eventos que se estén dando en la iglesia y que el Señor está pidiendo que se corrijan antes de que el Señor la tome, ¿no? Que la iglesia corrija antes de uno, o ser llevado, porque ya hemos analizado, estudiado y reflexionado que el arrebatamiento es un premio. Y 2, que tenga que corregir estas situaciones porque le toca atravesar la prueba de la tribulación y la gran tribulación. La meta, amados hermanos, es que no pasemos ni la tribulación ni la gran tribulación. Esa debería ser la meta. Pero como lo hemos conversado, y algunos hermanos, pocos hermanos realmente lo comparten, el tema del Señor se ha olvidado, se ha dejado por un lado. Número 1, porque es un tema que no nos gusta estudiar, porque vemos que hay muchos eventos. Ya hemos mencionado que hay eventos políticos, eventos sociales, eventos astronómicos, eventos astrológicos, eventos ambientales, ¿verdad, amados hermanos? O que van a afectar el ambiente en el que nos desenvolvemos y que de alguna manera nos marcan el tema de la venida del Señor. Están eventos políticos, ¿verdad?, que ocurren en el país donde usted se encuentra, o en países que al estar en un conflicto afectan a los demás. Hablemos de las potencias del primer mundo, como lo es Estados Unidos, o como lo es la Unión Europea, ¿verdad? Que son países que de alguna manera
han concentrado un gran flujo de poder económico y político y que sus decisiones afectan a la minoría, ¿verdad? Aquellos que no tienen esa facilidad del poderío económico o del poder político. Podemos hablar también de China y de lo que hoy llamamos Rusia, o que fue la Unión de Repúblicas Populares Soviéticas, ¿verdad? La URSS, que son lugares que, amados hermanos, de alguna u otra manera aparecen dentro del panorama bíblico con un nombre simbólico o con un nombre directo, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, algunos no entienden esa parte o se enfocan demasiado en esas partes que desaniman a los demás a estudiar. Otros, porque argumentamos que no entendemos las profecías bíblicas, o porque creemos que el libro de Apocalipsis es demasiado complicado y no queremos leerlo, lo evitamos, aunque está en la Biblia, lo evitamos, y cuando alguien nos quiere hablar del Apocalipsis le huimos, amados hermanos, y ya hemos visto que es un libro al que no debemos de temerle, porque es un libro que escribió nuestro Señor Jesucristo. Y 3, porque es un tema que, amados hermanos, muchos han enseñado, pero en la emoción, en el deseo de querer avanzar, han fechado los acontecimientos, han señalado una posible fecha de la venida del Señor, y lamentablemente al hacerla pública y al hacer énfasis, o algunos que desafortunadamente han sido unos aprovechados, han causado desprestigio para la iglesia. Entonces el tema lo han ido olvidando. Pastores que inclusive predicaban mucho tiempo de la venida del Señor lo han dejado de hacer, poniendo algunos ejemplos o algunas situaciones como base para decir no hay que predicar la venida del Señor. Algunos dicen, por ejemplo, la predicó el hermano puertorriqueño tal y él ya se murió. Entonces, y él lo esperaba y él aseguraba que ya venía. Y como él ya se murió, entonces la venida del Señor no es cierta. La predicó el apóstol fulano de tal, que también estuvo asegurándonos que el Señor ya venía. Yo por eso no estudié, yo por eso no me casé, yo por eso no hice esto, no hice lo otro. Y ya el apóstol se murió y yo no hice nada y el Señor no viene. Entonces es una mentira, es un engaño. Entonces, amados hermanos, como lo hemos visto, con tristeza, tengo que decírselo, por tristeza de que son hermanos que nos han aventajado, ¿verdad? Nos han antecedido en la fe, amados hermanos, han enfocado mal su fe. Algunos le han puesto la mirada en un hombre, en una misión, y el hombre y la misión pues tienen un tiempo, tienen un determinado periodo de funcionamiento, pero de ahí posiblemente ya no continúen, amados hermanos, y nuestra fe no debe estar puesta ni en un ministro ni en una misión. Y también nosotros somos responsables, amados hermanos. El propósito de esta enseñanza es que cada uno de nosotros sea responsable en tomar los temas y estudiarlos. Hoy tenemos una responsabilidad mayor que hace unos siglos atrás. Yo les mencionaba que, por ejemplo, en el siglo XII, XI, las personas no tenían acceso a la Biblia. Solo algunos círculos eclesiásticos o algunos círculos de poder tenían acceso a la Biblia. Por lo tanto, las interpretaciones o las enseñanzas que ellos daban se tomaban por dignas, por fidedignas o por válidas. Pero después del siglo XV, con el mover de la Reforma y todo lo que ha venido, nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que ya la Biblia, la palabra de Dios, ha llegado a nuestras manos. Y aunque hayan personas que hoy nos digan que somos una iglesia que no está autorizada, ¿verdad? Porque se le dice a la iglesia cristiana, entre algunos sobrenombres que se le ha puesto, que iglesia protestante, los hermanos separados, la iglesia no autorizada, porque se nos ha dicho que la iglesia está fundada por hombres. Y perdonen, amados hermanos, para empezar, si nos vamos al punto de vista bíblico, el Señor nunca fundó una religión, ni Dios mismo fundó una religión. Las religiones sí son inventos del hombre, ahí sí estoy de acuerdo. Las religiones son inventos del hombre, pero Dios mismo nunca estableció una religión. Dios lo que estableció es una relación que Jesucristo vino a afirmar y confirmar. Y lamentablemente el hombre siempre se ha encargado de desvirtuar lo divino.
Dios ordenó que se hiciera un templo, se le hiciera un santuario para adoración, para que Dios habitara en medio del pueblo y tuviera una relación con el pueblo. Ese era el deseo de Dios. Pero el hombre, lamentablemente, al pecar, al ser rebelde, al ser necio, al ser altivo, echó a perder ese plan. Lo echó a perder. De tal manera que el hombre, lo primero que le dicen que no haga es lo que hace. Y al pecar, obviamente, Dios no convive con el pecado. Dios nos quiere sacar del pecado. Entonces, el Señor estableció un templo, se hicieron un templo hermoso en Israel, el símbolo de la nación de Israel, pero Israel se fue a la religiosidad, al costumbrismo, de tal manera que se quedaron con el templo, pero el templo lo que significaba era que la presencia de Dios estaba ahí, y cuando la presencia de Dios se apartó, ellos ni cuenta se dieron, y se quedaron solo con un templo vacío, con una instalación muy hermosa, muy bonita. Yo les he invitado a que estudien y que vean los documentales que ahora hay, porque gracias a Dios con el avance de la tecnología ahora podemos ver muchas cosas que antes era imposible que nosotros tuviéramos ese acceso a ese conocimiento. Y pueden ver ustedes el hermoso diseño arquitectónico que Herodes hizo para el templo que estaba en Jerusalén, que fue el que visitó el Señor Jesucristo en los días de su ministerio terrenal, pero que aunque era una obra hermosa arquitectónicamente, no contaba con la presencia de Dios. Era una instalación, eran paredes, era un edificio el que estaba ahí, pero no estaba la presencia de Dios ahí. Y la gente estaba haciendo los actos de una manera religiosa, a tal punto que cuando vino el verdadero Rey, el Dios Todopoderoso encarnado, no lo reconocieron, porque todos estaban encerrados en sus ritos, en sus costumbres, y no se dieron cuenta que la presencia de Dios no estaba ahí. Y aunque Jesús quiso mostrar con su enseñanza el deseo de Dios para que todos se volvieran y se arrepintieran de sus pecados, la gente siguió en sus ritos, en sus costumbres, y fueron los religiosos los que encabezaron y movieron al pueblo a matar al dador de la vida. Entonces, amados hermanos, debemos dejar por un lado la religión. Y muchos evangélicos, muchos cristianos se han vuelto religiosos y por eso pecan. Porque en ningún momento, como lo hemos visto, amados hermanos, y ese es mi desafío hoy, que ustedes investiguen y lean la Biblia y se dan cuenta que el Señor nunca mandó a que fecháramos. El Señor nunca ha mandado a que fechemos la fecha de su regreso, valga la redundancia. El Señor no ha enviado a la iglesia a pregonar en tal fecha, tal día, tal año, a tal hora el Señor va a venir, jamás. Lo que el Señor ha enviado es a predicar el Evangelio y a que nosotros estemos velando. Es decir, que estemos atentos esperando su regreso, el cual puede ocurrir en la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, al final de la tarde, al comenzar de la noche, a medianoche, en las vigilias de la noche, sean 3 o sean 4, dependiendo con las de lo que el Señor mandó es que nosotros estemos velando y esperando que cuando el Señor venga, nosotros estemos dispuestos. Eso es lo que el Señor mandó. Y por eso es que Job, la misma concordancia de la palabra, es decir, el sentido lógico que toda la palabra tiene, Job dijo, aunque Él me mate, en Él espero. Yo voy a estar en mi puesto, yo voy a estar vigilando, yo voy a estar atento, esperándolo a Él. Eso es lo que Job dijo. Y ese es el sentimiento que cada creyente debe de tener. Entonces, amado hermano, yo le animo a que no desechemos el regreso del Señor, no desechemos esa enseñanza, no desechemos esa doctrina, porque es por eso que seguramente muchos se van a quedar en la gran tribulación, porque han desechado esa enseñanza, y ahí se van a dar cuenta que no era una enseñanza para desechar, sino que era una enseñanza que había que seguir. Y entonces, amado hermano, por eso estamos estudiando, estamos leyendo, estamos reflexionándole y pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos ilumine, que Él sea el que nos enseñe. Estamos leyendo una versión, pero definitivamente vamos a tener que leer otras versiones. Tenemos que ir creciendo, amados hermanos, en los nuevos aportes, en los nuevos descubrimientos que van llegando.
Definitivamente nuestra relación con el Espíritu Santo debe estar cultivada, debe ser firme, porque Él es el que ha sido dejado para enseñarnos todas las cuestiones, ¿verdad? Enseñarnos el verdadero sentido de la palabra del Señor y definitivamente discernir, amados hermanos, porque es cierto que hoy tenemos abundancia de materiales y le damos gloria al Señor. Por lo menos yo estoy muy contento porque el Señor me ha permitido estar en un país, en una nación donde todavía tenemos esa bendición de que llega mucho material hermoso para poder estudiar la palabra del Señor, pero que también debemos de discernir, porque obviamente en algún momento puede ser objeto de que las personas lo quieran manipular o lo quieran contaminar, pero tenemos al Espíritu Santo que es infalible y Él nos va a decir esto sí, esto no, esto deséchalo, esto sí tómalo, esto sí profundízalo, esto sí medítalo, esto sí reflexiónalo, ¿verdad? Para que nosotros caminemos. Y entonces, amados hermanos, todos los aportes, toda la enseñanza, todo el estudio es bienvenido, porque todos queremos ser edificados y esperar al Señor. Y en la iglesia de Teatira, amados hermanos, en el capítulo 2, nosotros leímos hasta el verso número 18. Hasta ahí logré yo llegar, pero la verdad es que es más amplio. Y estábamos viendo que la iglesia de Teatira, pues se identifica a esa iglesia. El mensaje empieza diciendo: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, identificándose Dios, deja ver que en esa iglesia la situación que hay es que hay una profetisa que se llama Jezabel. Y Jesús mismo, que son las palabras de Jesús, yo vuelvo a insistir, es un libro que Jesús dicta, dice que se dice profetiza, es decir, que el Señor ha analizado, la ha examinado, pues y obviamente ella no tiene ningún fruto del don de profecía, ni tampoco es reconocida como una de las integrantes de los ministerios primarios que están establecidos en el capítulo 4, verso 11 de la carta de Pablo a los Efesios, que es obviamente inspiración del Espíritu Santo. Ni tampoco es conocida como en los profetas del Antiguo Testamento, si usted me permite hacer esa referencia, aunque temáticamente esa división está hecha para fines de enseñanza, pero que así se conoce y así tal vez me puedo explicar un poco mejor. Entonces esta mujer no es reconocida como Débora, no es reconocida como Miriam, que son personas que son llamadas directamente por el Señor profetas o profetisas, pero no se les reconoce ese ministerio. Y entonces esta persona está enseñando. Se le llama a Jezabel de una manera simbólica, amados hermanos, como lo vimos brevemente en el programa anterior. Porque Jezabel es una persona que impone el matriarcado, pero lo impone de una manera violenta, de una manera con temor, con amenaza, muchas veces vestido de religión, ¿verdad? Vemos que está en contra de los verdaderos profetas. Recordemos que en el libro de los Reyes, en el capítulo 17 y 18, que es donde aparece, vemos que Jezabel, pues, sí era una persona con autoridad. Ese era un personaje, era hija de un rey, pero lamentablemente este rey, pues, tanto él como la esposa de este rey y su hija se dedicaban a la brujería, a la idolatría, a prácticas paganas. Y Acab, que era rey de Israel, que tenía prohibición de casarse con mujeres extranjeras y con mujeres que practicaran la hechicería y la brujería, se casó con esta mujer para tratar de afianzar una alianza política, porque lamentablemente la política sí ha tenido su influencia en la historia y mucha gente ha tenido que hacer matrimonios con fines de alianzas políticas para tratar de llevar un buen reinado, pero todo eso es un invento humano que al final fracasa y causa daño, amados hermanos. Entonces Acab se casó con esta mujer, y esta mujer, al llegar a Israel, puso prácticamente todas sus creencias. Desecharon obviamente la ley de Dios, puso su ministerio profético. Ella tenía sus profetas personales, no eran profetas reconocidos por Dios, eran profetas que seguían sus órdenes, eran profetas que seguían sus deseos. Vemos que también en el libro de Reyes usted puede encontrar que esta mujer
aparentemente proclamó una actividad religiosa con el único fin de matar a Nabot. Y Nabot, obviamente, no quería venderle una viña al rey. ¿Verdad? Él tenía una viña cerca del palacio real y Acab, el rey de Israel, le pidió que le vendiera su viña, pero cada persona era celosa por mandato de Dios de la tierra, del patrimonio que ha recibido de parte de Dios, que le ha dejado a sus padres por generaciones. Y Acab quería convertir esa viña, algo que producía vino, lo quería convertir en un huerto. Pero Acab quería comprar esa viña, pero Nabot se la negó. Y Acab hizo su berrinche, Acab hizo su escena. Jezabel, al verlo, le dijo que le iba a dar la viña, promovió una actividad religiosa, proclamó un ayuno. Por eso le digo, hermanos, que hay personas que manipulan las situaciones religiosas de verdad, disciplinas que Dios ha dejado, pero con un fin malévolo y perverso, y Jezabel lo hizo, y buscó 2 hombres, hijos de Belial, dice la escritura, o sea, hijos del diablo, vagabundos, que acusaran falsamente a Nabot de que había blasfemado el nombre de Dios y que había blasfemado a Moisés, y fue apedreado. Y cuando este hombre murió, Acab tomó posesión de su viña sin respetar el mandamiento de que eran los sucesores o los herederos o los parientes cercanos o los miembros de la tribu los que debían de tomar posesión de esa herencia, sino que él se la apropió y Dios le mandó un juicio. Pero el punto es de que esta mujer manipuló el sistema, tenía sus propios profetas, había desechado el seguir la ley de Dios, había proclamado la brujería y la hechicería, la había hecho parte del culto de la vida de los israelitas, y esa práctica se pone dentro de la iglesia, se infiltra dentro de la iglesia. Amados hermanos, a veces las mezclas son malas, son pésimas, Dios las detesta. Y a veces, amados hermanos, vemos que hoy hay un sincretismo, se llama eso, de una manera tan vergonzosa para la iglesia. Amados hermanos, hoy hay programas de radio que aparentemente parecieran que son de corte cristiano, pero en realidad es un sincretismo donde están mezclando cosas santas o en algunos casos o cosas de la religión, mejor dicho, con prácticas paganas, brujería, hechicería, etcétera, causando así desviación y error en la iglesia. Incluso hay algunos círculos que han señalado a iglesias cristianas de prácticas de hechicería. Entonces, amados hermanos, debemos de discernir, debemos de pedirle perdón al Señor y suplicarle su ayuda. No toda práctica, amados hermanos, o toda situación que vemos hoy, porque derivado de la situación de la pandemia, pues creció el mover de las iglesias a través de los medios electrónicos, específicamente las redes sociales y de los videocultos. Y muchas de esas prácticas, amados hermanos, no son agradables a Dios. Son prácticas paganas, son prácticas de hechicería, son prácticas que no edifican, y aunque se vean muy llamativas, aunque se vean muy espectaculares, muchas veces son ofensivas a Dios. No hay mover del Espíritu, no hay mover de la palabra, no hay un mover del Señor ahí. Porque la cosa más terrible o el error más terrible que ha cometido la iglesia, amados hermanos, es sacar a Jesús, sacar a Dios y sacar al Espíritu Santo de los cultos. Hay servicios hoy, servicios que no se llaman ni de adoración ni de búsqueda de Dios, o que les han puesto algún otro nombre, pero lo que menos hay es mover de Dios y mover del Espíritu. Son prácticas religiosas, y ese es el peor pecado que debemos de tener, porque nosotros, al igual que Israel, amados hermanos, podemos tener el templo hermoso, bello, grande, llamativo,
objeto tal vez de mucha alabanza a nivel mundial, de gente que se asombra y se dice, ¿por qué es un templo tan hermoso? Pero vacío al final porque no está la presencia de Dios. Yo cuando leo, amados hermanos, el pasaje, o lo escucho del pasaje donde David le dice a Natán, uno de los profetas de Dios, le dice, mira, a mí no me parece correcto que yo viva en un palacio y Dios esté en una tienda. A mí eso no me parece correcto. Yo quisiera edificarle un templo al Señor porque Él se lo merece, porque Él es digno. Yo no, el Señor sí. Y Natán le dice, haz lo que se tenga a mano, y luego Dios lo corrige. Dios corrige a Natán y le dice, no, yo vas a regresar con mi siervo, le dices que Él no me lo va a edificar. Que a pesar de todos los años que yo he estado con el pueblo de Israel, a nadie, ni a jueces, ni a reyes, ni a profetas, a nadie le he pedido que me construyan un templo, porque yo he andado de tienda en tienda, de lugar en lugar, junto con mi pueblo. Y cuando yo lo veo, digo, qué humildad la de Dios, porque Él se pone a exigir un templo de lujo. Pero yo a veces considero que Dios, es como que Dios dijera, yo prefiero andar en un templo humilde, en un lugar humilde, y que la gente esté conmigo, a andar en un templo suntuoso, hermoso, maravilloso, lleno de luz, pero que no estén ahí conmigo, o que yo no esté ahí. Y así lo vemos, porque Jesús, cuando vino, mejor prefirió estar con los pobres, con los publicanos, con las rameras, con los necesitados, porque ellos lo amaban a Dios más que los religiosos. Entonces, amados hermanos, vemos que este personaje se ha infiltrado y ha generado que la iglesia se vaya en pos de ella. Entonces, se menciona que tiene hijos, es decir, que ha dado fruto, amados hermanos. Puede ser que este personaje haya tenido hijos en lo físico, ¿verdad? Frutos, ¿verdad? Pero en lo espiritual también. Aquí estamos viendo la aplicación espiritual. Y entonces el Señor dice que yo escudriño la mente y el corazón. O sea que Dios sí sabe qué es lo que pensamos y cuáles son nuestras intenciones. Y por eso Dios pide que se nos corrija. Porque aquí vemos que algunos que dicen, por lo menos aquí en el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, amados hermanos, debemos de discernir realmente si no estamos en una circunstancia de esto. Que el Señor llama a arrepentimiento. Yo les he dicho, ¿verdad? Que Dios, a veces nosotros juzgamos rápidamente a Dios, o los mundanos lo juzgan rápidamente a Dios, y nosotros por nuestra ignorancia y nuestra falta de lectura, nuestra falta de comunión con Dios, permitimos que la gente blasfeme, y nosotros mismos blasfemamos incluso de cómo es Dios, porque decimos es que Dios es sanguinario, Dios es perverso, Dios es malo, pero nunca vemos que, por ejemplo, Dios ya ha dado oportunidad. Apocalipsis 2:21 dice claramente, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y lo mencioné en el programa anterior. Igual el pueblo de Israel, cuando iba a heredar la tierra de Canaán, Dios fue muy claro en decirle a Abraham, se lo repitió a Isaac, y se lo repitió a Jacob, y se lo repitió a Moisés, y lo dejó escrito en el Deuteronomio, que Dios no estaba dando la tierra porque fueran una gran población, porque fueran un pueblo santo, porque fueran un pueblo perfecto, o porque fueran una nación grande, sino que dice que Él estaba dando esa tierra porque los habitantes de esa tierra ya les había dado la oportunidad de que se arrepintieran de sus pecados, de sus malicias, y no quisieron hacerlo. Entonces la orden de Dios fue exterminarlos. ¿Qué pecados y qué situaciones se hacían ahí? Lean la escritura. Ahí va a haber en Números, Levítico, Deuteronomio, va a haber todos los pecados. Todo lo que Dios prohibió que hiciera su pueblo era porque ese pueblo que estuvo ahí, de los cananeos, de los fereceos, etcétera, etcétera, que están ahí, tenían esas prácticas, y a Dios le molestó
porque Él les mandó mensajeros, mandó profetas, seguramente mandó el mensaje de que se arrepintieran y no quisieron arrepentirse, a tal punto que Dios se molestó y dijo, bueno, no atienden mi consejo, entonces voy a tener que castigarlos, voy a tener que erradicarlos, y de esa manera ejecutó Dios su juicio. Y de igual manera como le dio su oportunidad a ese pueblo, se lo está dando a esta persona, a esta profetisa, que se dice profetisa porque no lo es, que la gente piensa que es, pero no es, porque Dios no la ha llamado, de que se arrepienta, y a los que están practicando también, pero si no lo hace, Dios va a ejecutar su juicio. Al vencedor de esta iglesia le da la oportunidad de que reine con él. Recordemos que en el Salmo 2 el Señor se identifica como alguien que va a venir a reinar con vara de hierro, y aquí dice que todos van a reinar junto con él si vencen. Bueno, esta situación que se está viviendo en Tiatira. Bueno, siguiendo en el capítulo 3, amados hermanos, hay 3 iglesias más en el capítulo 3, que son Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el capítulo 3, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, y aquí llamamos la atención, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor, cuando se dirige a Sardis, se identifica claramente con lo que Isaías capítulo 11, verso 1 dice: los 7 espíritus de Jehová. ¿Y quién es el que tiene los 7 espíritus de Jehová? Pues el Hijo de Dios, bueno, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, obviamente todos esos espíritus, o toda esa sabiduría, todo ese entendimiento está activo en Jesús, y Él discierne y le dice claramente a esta iglesia que tiene nombre de que está vivo, pero está muerto. Esta iglesia está muerta, amados hermanos. Vemos una vez más, y les enfatizo, ya vimos que las 7 estrellas son 7 ministros, o sea, son las 7 iglesias, son las 7 congregaciones. Y entonces vemos que la iglesia tiene que estar en manos del Señor, no en manos de ningún ministerio, no en manos de ningún apóstol, no en manos de ninguna persona en particular, amados hermanos. Hoy tristemente tenemos que ver que hay incluso algunos movimientos, de esa manera me voy a referir a ellos, donde tienen un ministerio reconocido, ¿verdad? Es decir, sí reconocen algunos de los ministerios establecidos en Efesios 4:11, pero lamentablemente, amados hermanos, están dando culto idolátrico a ese ministerio. Y entonces, amados hermanos, ya los retiros, solo él tiene que predicar, porque él es el superministro. Y tenemos revelación porque tenemos al superministro. Y somos la iglesia verdadera porque tenemos al superministro. Y entonces, amados hermanos, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pero se predica la palabra, hermano. Sí, pero están muertos. Porque esta iglesia lo hacía. Aquí le dice: yo conozco tus obras. El Señor a todas y cada una de las 7 iglesias le dice: yo conozco tus obras, o sea, yo sé lo que haces. Y aparentemente eso debería ser suficiente para mí, pero no lo es. No lo es porque tienes esta situación. Y entonces acá, por ejemplo, le dice que está muerto.
No hay nada peor, amados hermanos, que personas que piensan que están vivas, pero en realidad están muertos. Están muertos porque en lugar de exaltar al Señor y de glorificar al Señor, se están exaltando a sí mismos. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes están pregonando que están vivos porque dice que tienen no sé cuántas iglesias, porque tienen no sé cuántos pastores bajo cobertura, porque tienen no sé cuántos miembros que asisten, porque tienen no sé cuántos servicios, porque tienen no sé qué medios de comunicación a su disposición, pero están muertos. Para el Señor están muertos. Y como decía Pablo, amados hermanos, y con todo respeto lo voy a pronunciar yo también, la opinión de los hermanos es lo que menos nos debería de importar. Porque entonces la opinión que nos debe de importar es la de Dios. Y mucha gente para decir, sí, pero ese ministerio está aquí, está allá, ese debe ser un buen ministerio. Pero eso no importa la opinión que usted tenga. La opinión que debe importar es la opinión de Dios. Y el Señor mismo es el que está diciendo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, amados hermanos, debemos de tener ese cuidado. Y aquí le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. O sea, hay cosas que están muriendo. Ellos no se dan cuenta porque están afanados. Y se están ufanando también. Es que hacemos no sé cuántos retiros, que hacemos esto. Hermano, vuelvo a repetir, están muertos. Y no solo debemos de juzgar a los otros, debemos de vernos a nosotros mismos. ¿No será que también nosotros estamos muertos, hermanos? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y fíjese que el llamado es a que velas. Pues si no velas, eso es lo que yo he estado enfatizando, el Señor mandó que velemos, no que fechemos. El Señor no mandó a la iglesia que ponga una fecha, día, hora, mes y año para la venida del Señor, sino que mandó a que velemos y que hagamos discípulos, a que lo esperemos. Y si cuando Él venga estamos vivos, gloria a Dios. Y si cuando Él venga estamos dormidos, gloria a Dios, porque de todos modos estamos firmes esperándolo. Eso es lo que el Señor anhela. Y dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces aquí, amados hermanos, dice que tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Entonces, amados hermanos, debemos de procurar esto. Ver si tal vez nosotros creemos que estamos vivos, pero estamos muertos. El que está muerto para sí mismo vive para Dios, pero el que está muerto para Dios y vive para sí mismo, amados hermanos, está muerto. Yo no sé si parece trabalenguas, pero lo voy a volver a decir de esta manera. Si nosotros hemos muerto en nuestras pasiones para que Dios viva, estamos vivos delante de Él. Pero si nosotros, amados hermanos, mantenemos nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra altivez, nuestra soberbia, porque nosotros decimos que estamos vivos, en realidad estamos muertos para Dios. Como lo dijo Juan el Bautista, al que nosotros llamamos el Bautista, ¿no? Él dijo, porque es necesario que yo mengüe y Él crezca. Es decir, que Él vaya tomando el control de todo. Y amados hermanos, nosotros también tenemos áreas que a veces no hemos dado al Señor. Y si nosotros seguimos de esa manera, amados hermanos, estamos muertos. También el Señor enseñó lo siguiente, viene a mi memoria este pasaje que el Señor dio, que dice que de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si pierde su alma. Personas que a veces están diciendo, es que tengo que hacer presencia en los medios, tengo que hacer presencia en las redes, tengo que hacer presencia, y está perdiendo su alma. Mejor sería que dejar eso por un lado y que buscara agradar a Dios. Bueno, y no solo ellos, nosotros también. Todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, seamos responsables con esto. Y no manchemos las vestiduras, porque las vestiduras blancas, amado hermano, son vestiduras que se manchan fácilmente. El color blanco es uno de los que más se mancha con facilidad, por cualquier cosita.
Y el Señor nos está mandando que no nos manchemos con el orgullo, con la vanidad, con la altivez, con la soberbia, con el enojo, con la amargura, etcétera, etcétera. Y no debemos de avergonzarnos del Señor, porque eso es lo que pasa, que a veces nos avergonzamos del Señor. El Señor dice: el que se avergüenza delante de mí y de los hombres, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles el día que Él se presente. Aquí dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquel que no se avergüenza delante de los hombres, sino que confiesa al Señor como Salvador, como su Señor, el Señor tampoco se avergüenza y lo confiesa. Amados hermanos, en un comentario, Sardis y Filadelfia, que son dos iglesias vecinas, al igual que las otras 7, ¿verdad? Porque son vecinas una con otra. Sardis y Filadelfia se vieron afectadas por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Fueron reconstruidas con ayuda del Imperio Romano y por lo tanto, amados hermanos, fueron ciudades en las cuales también se pusieron templos paganos. Y he mencionado más o menos que estas 7 iglesias se encuentran en medio de situación de idolatría, que ese es el combate más fuerte, que es el mismo combate que hoy la iglesia tiene. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amado hermano, aquí vemos que esta iglesia también tiene su lucha. El santo, el verdadero. Recordemos, amado hermano, que una de las cuestiones que el Señor advirtió insistentemente durante su ministerio es que nosotros nos fijáramos. Mirad, dice la Escritura. Pero mirad es igual a fíjense, estén atentos, disciernan, concéntrense en analizar, en ver esta parte. Y aquí dice el santo, el verdadero. Porque hoy se ha levantado mucho falso. El Señor mismo en sus discursos escatológicos, que los vimos en Mateo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, que son los discursos escatológicos que están en los evangelios, dice: tened cuidado que nadie os engañe y diga: aquí está el Cristo, allá está el Cristo, porque son falsos. Y aquí el Señor vuelve a enfatizar que Él es el verdadero, es que Él es el real. Porque hoy, amados hermanos, lamentablemente, y desde siempre, no es desde ahora, sino es desde siempre, se ha levantado una corriente que trata de desvirtuar la veracidad de Cristo, la existencia de Cristo. Algunos se han atrevido a decir que Cristo es un invento humano, un invento religioso, un invento de Pablo. Algunos tratan de negar la existencia de Cristo, y algunos se han atrevido a difundir falsas noticias de que han encontrado la tumba de Cristo y que dentro de esa tumba encontraron restos humanos. ¿Con qué propósito? Con el de desvirtuar la resurrección de Jesucristo. Pero ese ataque ya vimos, amado hermano,
que se ensañó desde el siglo I, y a pesar de eso ha sido totalmente avergonzado de parte de Dios de esa situación, porque el Señor Jesucristo vive, Él resucitó. Entonces se nos habla del verdadero. Amados hermanos, nosotros debemos de siempre anhelar tener tal comunión con Dios que no nos apartemos de Él, y que sepamos discernir siempre entre lo falso y lo verdadero. Y eso es algo que hoy debemos de poner más en práctica que nunca, porque hay constantemente ministerios que el Señor está levantando, y le damos gloria a Dios por eso. Ministerios genuinos, verdaderos, ¿verdad?, que cuentan con el respaldo de Dios. Pero hay otros que no. Hay otros que se han levantado con un propósito meramente comercial, ¿verdad?, con el único propósito de tener un modus vivendi, ¿verdad? Yo conozco a personas que se han atrevido a decir: mire, pongamos una iglesia porque usted habla bien y usted solo menciona algunas cosas de Jesús y ahí le sacamos a la gente el dinero. Yo le doy el local, póngase en esa iglesia. Y eso no es así, amados. Yo sé que a veces se han hecho burla y mofa de la iglesia, amados hermanos, que la iglesia evangélica ha crecido tanto en Guatemala que parecemos chicleros, que en cada esquina hay una iglesia. Pero no toda iglesia que está ahí es una iglesia genuina. Debemos de ver los frutos. Y debemos de discernir los frutos. Y no irnos, no apantallarnos porque es que esa iglesia es grande. No. El hecho de que sea grande no significa que sea genuina, amados hermanos. Yo no es que esté hablando con amargura y con frustración, pero yo veo que el Señor Jesucristo con 12 empezó. Entonces era una iglesia genuina y verdadera. Y luego fue y mandó a los discípulos. Ya después de sus capacitaciones los mandó y estos hicieron más discípulos. Y hubo un momento en que la iglesia naciente, la iglesia del primer tiempo, los primeros discípulos, llegaron a 500. Pero después otra vez esos 500 se redujeron otra vez a 12. Porque cuando vieron morir al Señor, se redujeron, pero habían 12 fieles. Entonces no nos garantizan que en iglesias donde hay 5,000 personas, 10,000, 12,000, pues sí es genuina, gloria a Dios, pero si no es genuina, o si no tiene frutos del Espíritu, aunque tenga 50,000, 100,000 miembros, no significa que es una iglesia verdadera. La llave de David. La llave de David, para mí, en este sentido, amados hermanos, vemos que es el que tiene el respaldo del linaje de David. O sea, haciéndole ver, pues, obviamente, a aquellos que son israelitas, amados hermanos, que son parte de la iglesia, que el Señor cumple la condición de ser de la línea de David para ser considerado el Mesías. Sabemos que también es una promesa de Dios. El Señor no fue engendrado por alguien de la línea de David, por un varón de la línea de David, pero sí nació en la línea de David. María era de la línea de David, y José, que era el padre adoptivo de Jesús, también era de la línea de David. Y el Señor pues le respalda que es de la línea de David. Entonces es el verdadero Mesías, el que abre el acceso al cielo, ¿verdad? Y que nadie lo cierra, porque obviamente todo aquel que cree en Él tiene acceso al cielo, amados hermanos. La llave para entrar al cielo es creer en el Mesías, en el Salvador, en Yeshua, en Jesús. Y sabemos que ese nombre lo utilizó temporalmente mientras estaba aquí en la tierra, pero ahora ya no se llama así. Eso lo vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis, porque él ya recibió un nuevo nombre. Filipenses nos deja ver de que él fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, amado hermano, ya tiene otro nombre, ya tiene otro oficio, ya tiene otra naturaleza que no es igual a la nuestra. Y aunque tuvo un cuerpo humano, ahora no la tiene. Entonces, amados hermanos, a esta iglesia se le elogia por haber guardado la palabra. El guardar la palabra no solo significa que tengamos una Biblia y la guardemos en un ropero bajo llave, que nadie se la lleve, no.
El guardar la palabra significa que la ha leído, la ha estudiado, la ha atesorado, la ha guardado en su mente, la ha guardado en su corazón y la vive, la practica, la pone por obra. Por eso dice que el que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces espera el Señor que nosotros hagamos viva la palabra que recibimos, no solo la escuchemos, no solo vayamos el domingo a la iglesia, la escuchemos y cuando salgamos de la iglesia se nos olvidó de qué nos predicaron o qué nos enseñaron, ¿no? La palabra del Señor tiene que tener impacto en nuestra vida y debemos de vivirla, debemos dar frutos. Y entonces dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, amados hermanos, a la genuina iglesia se le va a ver frutos. Y aun cuando la quieran judaizar, aun cuando la quieran conducir a supuestamente al origen de las raíces hebreas, estos van a ser avergonzados porque la iglesia genuina va a ser respaldada por Dios. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Y por eso le vuelvo a insistir, amados hermanos, que nosotros debemos de suplicarle a Dios que hoy más que nunca tengamos avivado el discernimiento, pues. Porque hay gente que se disfraza bien de un religioso, de alguien que supuestamente tiene prácticas de origen hebreo, que verdaderamente están adorando al Mesías y no es así. Es mentira, lo único que quieren es conducirnos a prácticas que nos alejen de Dios y que al final como consecuencia tengamos una perdición eterna. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque la palabra del Señor nos tiene que generar paciencia en todo sentido, amados hermanos, pero aquí yo lo enfoco más que todo o hago el énfasis en la venida, porque el Señor va a venir. Por eso nos recordamos del pasaje de Habacuc, capítulo 3, si no me falla la memoria, que dice, escribe la visión en tablas y aunque tardare, espérala porque ciertamente vendrá. Y entonces, amados hermanos, el Señor prometió que va a venir. Nosotros debemos de esperarlo. Esa es nuestra responsabilidad. No es fechar cuando va a venir, no es estarlo forzando ni amenazando, ¿verdad? Que el Señor ven ya porque aquí se está desprestigiando tu nombre, ¿no? Sí, el Señor no necesita que nosotros lo defendamos. Él es suficiente para defenderse. Somos nosotros los que debemos de pedir que Él nos defienda porque somos nosotros los necesitados, amados hermanos. Entonces debemos de guardar esa paciencia a la venida. Y entonces dice, si nosotros aguardamos esa paciencia a la venida, dice aquí, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amados hermanos, la tribulación y la gran tribulación no es una fantasía, no es una comedia, no es una burla, no es una amenaza tampoco, no es una amenaza vacía, ¿verdad? La tribulación y la gran tribulación va a acontecer y va a ser sobre el mundo entero. No es un juego. Esto lo tenemos que tomar con seriedad, amados hermanos. Y dice aquí, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amados hermanos, debemos de entender que todos, pues la corona está hablando de un premio, ¿verdad? Está hablando de un reconocimiento y nosotros debemos de procurar no perder ese llamado, no perder ese reconocimiento, no perder esa gloria, la gloria de conocerlo, la gloria de esperar, la gloria de que el Señor sea el que venga por la iglesia. Que nadie la tome, porque aquí van a quererlo tomar con engaños, van a quererlo tomar con burla, con menosprecio, con bullying, si usted me permite utilizar ese término moderno. Pero si nosotros permanecemos, el Señor nos va a dar un premio. Dice aquí, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Recordemos que en Apocalipsis se nos deja ver que en el cielo hay un templo donde Dios mora. Porque al final todas las situaciones que se replicaron aquí en la tierra fueron tomadas del diseño celestial. A Moisés, cuando se le llevó al monte en el capítulo número 21, 22, 23 inclusive del Éxodo, el Señor le mostró en el cielo el templo, el tabernáculo divino, el arca, el pacto divino, el candelabro, todo lo que hay en el cielo, y se le ordenó que hiciera una réplica en la tierra. A él se le autorizó a hacer una réplica de lo que está en el cielo, pero no para adorar las cosas del cielo, sino para adorar a aquel que está en el cielo.
y para hacer una representación de lo que está en el cielo aquí en la tierra, para que la gente comprendiera y entendiera que el deseo de Dios, el anhelo de Dios desde que nos creó, es que nosotros estemos con Él por la eternidad. Ese es el deseo de Dios, y ese deseo no ha cambiado. A tal punto, amados hermanos, que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, a pesar de que nosotros pecamos, para que fuésemos salvos por medio de Él y estuviésemos con Él por la eternidad. Y dice aquí que tenemos una columna en el templo de mi Dios y nunca saldremos de ahí. Y sobre esa columna, o sea, si nos permite esa columna ahí, sobre el Señor va a escribir el nombre de Dios, 1, el nombre de la ciudad de mi Dios, número 2, y el nombre de nuestro Salvador, que es nuevo, porque aquí dice, y mi nombre nuevo. Jesús, el que nosotros conocimos o llamamos Jesús aquí en la tierra, Yeshua en hebreo, Jesucristo, el Cristo, el ungido, el Mesías. Él ahora tiene un nombre nuevo, un nombre que le fue dado por la victoria que él obtuvo en la cruz del Calvario, y ese nombre es el que se nos va a revelar cuando Él venga. Así que, amados hermanos, vemos que nosotros estamos aspirando a algo mayor. Luego viene la iglesia de la Odisea, o justicia del pueblo, así se traduce la Odisea. Y dice aquí, escribe el ángel de la Odisea, y aquí el amén. Amén es así sea o así es. El testigo fiel y verdadero, vuelve a insistir, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, amados hermanos, recordemos que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y entendemos, amados hermanos, que el Señor también les escribió cartas a estas iglesias. En Colosenses se menciona que había una carta a la Odisea, que había una carta que el Señor había mandado a Colosas, y que también había habido una carta que se había mandado a la Odisea, y que ambas tenían que intercambiar. Pero según algunos estudiosos, esas cartas se fundieron en una sola, y hay otros que sostienen la tesis que la carta de la Odisea se perdió. Sin embargo, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y más bien consideramos que el apóstol Pablo, por guianza del Espíritu Santo, mandaba el mensaje, el mismo mensaje a las iglesias. Entonces, en todas las cartas que nos han quedaron los mensajes que se mandaron a estas iglesias. Pero aquí se enfatiza que el amén, el así es, el así sea de Dios, el testigo fiel, es decir, aquel que trae la verdad de parte de Dios, que ha presenciado las cosas de Dios, que fue Jesucristo, que fue Yeshua, que fue Jesús. Recordemos que Jesús dijo: yo las cosas que vi hacer a mi Padre, las que oí hablar, de las que Él me enseñó, son las que vengo a decir. Entonces Él es un testigo fiel, porque Él trae ese mensaje de manera fidedigna del cielo. El verdadero, vuelvo a hacer énfasis en la verdad, el principio de la creación de Dios dice esto, porque todas las cosas, dice la Escritura, en Colosenses específicamente lo menciona, pero también en otras epístolas, en otras cartas se dice que el Señor, todas las cosas creadas por Él y para Él, sean tronos, sean principados, sea lo que sea, todo fue creado por medio de Él y para Él, es decir, por Jesucristo, por el Señor, que tiene ahora un nombre nuevo, como hemos leído. Y dice aquí: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuestiones de tiempo, amados hermanos, lo voy a dejar ahí. Pero vemos que esta es una iglesia que tiene que analizar su condición espiritual, porque el frío es aquel que no tiene ninguna actividad, que el caliente pues es obviamente el que está avivado, que tiene al fuego del Espíritu Santo encendido en sí, y que puede obviamente obrar poderosamente. Pero resulta que
que a veces no estamos ni fríos ni calientes, ¿no? Somos término medio, y el término medio a Dios no le agrada. Aquel que no dice ni sí ni no, porque el Señor mandó a decir que tu hablar sea sí o no, así de simple, claro. Pero cuando uno está tal vez, quizá, a lo mejor, esa gente nunca se define. Entonces al Señor le gustan los definidos. Y aquí le dice, tú dices, o sea, él piensa, yo tengo dinero, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no dice aquí que no ha discernido que su condición genuina y real es que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, amados hermanos, terminamos esta reunión de hoy invitándole a que usted analice si su condición espiritual no estará como la de la Odisea. Usted piensa que es una cosa, pero en verdad es otra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, amados hermanos. Yo le invito a que continuemos estudiando, si el Señor me lo permite, si el Señor me avía, pues en otro programa continuaremos. Pero mientras tanto, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y si ya no tuviésemos esa oportunidad de seguir compartiendo, yo le insisto, le invito, amados hermanos, a que lea la Biblia, que estudie el Apocalipsis, que lo reflexione, que no le tenga miedo, y seguramente Dios lo va a continuar bendiciendo a usted. Buenas noches. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.